Bueno, buenos días o buenas tardes según cuando estén pudiendo acceder a esta pequeña videoclase introductoria que queríamos plantear un poco al hilo de lo que podría ser el análisis fílmico, la actividad del análisis fílmico, ¿no? En primer lugar, verán que esta semana les vamos a ofrecer esta pequeña pieza de vídeo y un enlace a un canal de YouTube en el que pueden encontrar numerosos ejemplos de muy diferentes tipos de análisis. La semana que viene también utilizaremos algunos ejemplos de ese mismo canal. Así que como les comentaré, quizá lo más interesante para aprender a analizar sea empaparse mucho de qué tipos diferentes de análisis hay, qué tipo de frutos dan, cómo se planifican, cómo se llevan a término. Y yo creo que, bueno, pues en ese canal pueden encontrar ejemplos para todos los gustos y todos los colores de cine clásico, contemporáneo, series de televisión, cine de terror, cine de acción, en fin, está todo bastante variado para que puedan, cada uno según su tiempo y sus intereses, poder entrar en un tipo de análisis o de otro. En cualquier caso, lo que sí que me gustaría hacer en esta primera sesión, porque es algo que generalmente no se hace y quizá es lo más, digamos, productivo a la hora de poner unos cimientos y entender el porqué del análisis fílmico, es, bueno, pues sentar una serie de bases mediante una serie de primeras indicaciones, ¿no? Esta sesión está un poco preparada para, en el caso de que alguno de ustedes no haya tenido nunca la oportunidad de plantearse qué hacemos los que nos dedicamos a analizar películas, bueno, pues intentar dar unas pequeñas pinceladas de entrada, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el análisis fílmico no es la crítica, es decir, la figura del crítico cinematográfico es una persona que generalmente está vinculada a la actualidad y que por lo tanto tiene una serie de códigos de lenguaje muy determinados, está más cerca de un estilo quizá literario, más periodístico vinculado al género de opinión, mientras que el analista es alguien que invierte mucho tiempo en una única película o incluso en un único fragmento de una película y cuyos objetivos no son como los del crítico, decir si una película es recomendable, no es recomendable, buena, mala o ejercer una especie de discurso sobre el gusto, ni tampoco exactamente formar a los espectadores o formar comunidades de espectadores, sino que más bien lo que hace el analista es dedicar su atención a cómo funcionan los procesos de significación de las películas, es decir, por qué en un momento determinado se utilizan más cierto tipo de mecanismos y recursos estéticos que otros, o que algún tipo de propuestas retóricas en un momento dado generan más o dan más información incluso sobre contextos históricos, también contextos sociológicos, políticos, ideológicos, ¿no? De lo más variado. Entonces, cuando intentamos hacer un análisis o enseñar a hacer un análisis, no se trata tanto de hacer un juicio de valor sobre la película, sino plantearse por cómo está construida, cómo significa, cómo se recibe, etcétera, etcétera. Tampoco hay que confundir exactamente lo que sería el análisis fílmico con la figura de un historiador de cine, que suele ser un señor o una señora que tiene más interés en entender los cánones, los procesos de producción, las características de las cinematografías locales, etcétera, etcétera. Aunque, claro, evidentemente lo bonito es entender que entre crítica, análisis e historiografía siempre se establece un debate, hay un intercambio, aprendemos mucho unos de otros y luego, por supuesto, bueno, hay fantásticos escritores que se pueden mover y pensadores que se pueden mover con total comodidad en los tres vértices del triángulo, lo cual evidentemente es muy meritorio. En cualquier caso, una vez dicho esto, en lo que es el campo del análisis, lo que trabajamos son esos tres ejes que ustedes tienen situados en este PowerPoint. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la construcción narrativa de la película, lo que tiene que ver con el orden del relato, lo que tiene que ver con las funciones de los personajes, lo que tiene que ver con la ordenación de los acontecimientos, la gestión del punto de vista, ¿no? Luego, por otro lado, tendríamos análisis que también tratan la iconicidad concreta de una película. Aquí en iconicidad la palabra está mal usada, es la que utilizamos, pero está mal usada porque hace referencia tanto a la lectura estética de elementos visuales y sonoros, es decir, qué sentido tiene una música en una película, cómo se relaciona la construcción sonora de una escena que nos está diciendo, qué tipo de información nos da la dirección de arte, el color, la fotografía, algunos recursos de cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tipo de cosas que intuyo que ya han podido más o menos ir tocando en sesiones anteriores. Y luego hay un tercer punto de vista
que es muy polémico, pero que también está dentro de los intereses del análisis fílmico, que es lo que llamamos la espectatorialidad o el estudio del espectador. Y aquí entrarían análisis más centrados en técnicas psicoanalíticas, en estudios de género, teoría feminista, estudios culturales en general, ¿no? Donde lo que se pone el foco no es solamente en cómo funciona el texto, o en los significados ocultos, manifiestos, latentes que puede tener un texto, sino también en cómo genera audiencias, cómo propone ciertos arquetipos, ciertos estereotipos, cómo se relaciona, por así decirlo, a fin de cuentas, con la figura siempre desconocida, siempre inquietante, pero muy, muy interesante del espectador. Un poco como para centrar la cuestión y ver la profundidad a la que puede llegar un análisis fílmico, hay un sistema que es el sistema en tres círculos que propone el teórico neoformalista David Borwell. Es un teórico bastante interesante del que pueden encontrar una ingente bibliografía traducida al castellano, además de un estupendo blog que él va actualizando cada cierto tiempo y que es una de las lecturas más estimulantes ahora mismo, por lo menos en lengua inglesa, aunque no deja de ser cierto que el sistema de Borwell, por supuesto, tiene sus límites interpretativos. En cualquier caso, Borwell nos presenta como esta idea, ¿no?, de que toda película, todo texto fílmico se construye en torno a tres campos distintos que a su vez van a generar un tipo de análisis bien diferenciado. El primero de ellos, el exterior, sería aquel que todo espectador, tenga formación o no en análisis fílmico, más o menos sería capaz de, bueno, pues salvo casos muy concretos, sería capaz de decir, sería capaz de formular, sería capaz de levantar sin ningún problema, ¿no? Un espectador medio, suponemos que sale del cine sabiendo más o menos de qué le ha hablado la película, cuál es el argumento, ¿no?, esto que uno lee en la sinopsis, etcétera, etcétera. Hacer un análisis fílmico de esto, evidentemente, al final acaba siendo un gesto más bien epidérmico y de poco interés. En el segundo anillo, la cosa se empieza a complicar un poco más porque entraría lo que sería la construcción de personajes, su desarrollo estructural, lo cual implica, por supuesto, el propio desarrollo estructural de la película, los flujos de empatía, tanto consciente como inconsciente, que generan en el espectador, las líneas de tensión, es decir, cómo está construida eso que generalmente se llama mal el ritmo de una película, en torno a esas relaciones de empatía, esas relaciones de objetivos que tienen los personajes, esos deseos conscientes e inconscientes. Pero el nivel más interesante, y es el que realmente interesa a un analista fílmico, porque es donde, digamos, se juega los verdaderos procesos de significación, es en la forma. La forma fílmica es un concepto bastante complejo de entender al principio, porque tiene que ver con todos esos procesos de significación que dependen del montaje, que dependen del tiro de cámara, que dependen del arte de encuadrar, que dependen de la gestión de la información y que dependen un poco de lo que sería eso que nunca o casi nunca parece llamar la atención al espectador convencional, y que sin embargo es donde realmente se encuentra la chicha de la experiencia cinematográfica. En la forma, a raíz de entender la forma fílmica, ustedes pueden comprobar cómo aparentemente, si cogiéramos películas que tuvieran la misma trama y los mismos personajes, diferirían radicalmente, generarían efectos completamente diferentes, precisamente por las decisiones formales que van desde el uso de cámara, la música, el montaje, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, muy a pie de calle, el Romeo y Julieta dirigido por Zeffirelli o el Romeo y Julieta dirigido por Baz Luhrmann son películas que en principio parecen responder a los mismos patrones narrativos, o por lo menos a patrones narrativos muy similares, pero que a nivel formal son absolutamente diferentes entre sí y por lo tanto van a, digamos, establecer una relación, un diálogo con públicos muy diferentes. Habrá, por supuesto, audiencias que consideren la forma del Romeo y Julieta de Luhrmann insoportable, mientras que otras audiencias con otra configuración estética muy diferente decidan que esa es la manera más contemporánea, más conmovedora o más pertinente en este momento para hacerse cargo de lo que plantea la historia de Shakespeare. Claro, una vez, digamos, entendidos estos tres anillos,
cómo desplegamos el análisis, cómo empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, evidentemente lo primero que tenemos que hacer como analistas, lo primero que hacemos es seccionar y acotar dónde están los marcos de interés dentro de nuestro análisis, hasta dónde queremos llegar, ¿no? En el canal de YouTube pueden encontrar análisis complejos de una sola secuencia de 3 minutos de película, como el caso del análisis de Ghost in the Shell, o pueden encontrar análisis que cubren una película entera, como en el caso del análisis de Déjame entrar, por ejemplo, Déjame salir, perdón, o incluso en algún momento dado análisis que cruzan diferentes teorías extracinematográficas con diferentes escrituras cinematográficas. Entonces, digamos que hacer este mapa del territorio es muy útil, sobre todo para saber hasta dónde podemos llegar. Hay una lógica en análisis fílmico que es digamos, una especie como de experiencia de humildad que nos imponemos los analistas y que parte de saber que nunca vamos a poder realizar el análisis definitivo de una película porque siempre hay elementos de significación, elementos juegos internos, referencias de montaje, referencias musicales, que siempre se nos van a escapar y que siempre van a requerir de un diálogo entre diferentes analistas. Y esto es muy bonito porque, digamos, nos propone una idea del análisis como un elemento cooperativo, un elemento que no está sujeto únicamente al tiempo y al espacio para decir una verdad absoluta sobre una película, sino que con toda humildad uno intenta decir algo, explicar algo o proponer una cierta lectura de una cierta película, pues siempre sabiendo que efectivamente hay una serie de límites. Entonces, siempre recomendamos utilizar una técnica más o menos heredera del analismo estructural de Roland Barthes, sobre todo en SZ, donde él lo que nos proponía era un poco, digamos, seccionar en este caso pongamos por caso una película, seccionar en aquellos momentos, en aquellas lexías que llamaba él, donde consideremos que está el peso significante de la película, para a partir de ahí ver si efectivamente hay una evolución, hay una coherencia, hay una contradicción entre los distintos elementos de significación. Entonces, una vez que empezamos a desplegar todo el contenido significante, es decir, nos paramos, decidimos trabajar unas escenas, vemos estas escenas qué significan a nivel de cámara, a nivel de música, a nivel de tensión narrativa, y empezamos a trazar una especie como de telaraña, podemos ir viendo cómo la película empieza a crecer y a partir de ahí, una vez que ya hemos realizado el mapa, podemos sacar conclusiones o por lo menos podemos intentar ofrecer algún tipo de dato de cierto valor que permita generar una mayor riqueza en el proceso intelectivo de la película. Claro, es una pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Para qué sirve el análisis fílmico? ¿Para qué hacemos esto? Evidentemente hay una cuestión que yo creo que tiene que ver directamente con el placer, es decir, lo hacemos porque analizar películas es una manera de entender mejor y disfrutar más de aquello que nos apasiona. El análisis fílmico nos permite entablar un diálogo, nos permite dedicarle un tiempo, nos permite preguntar por cómo funcionan películas que en principio, en el mejor de los casos, si se hace con gusto, son películas que han resultado ser importantes para nosotros y que por lo tanto queremos preguntarnos, queremos saber con ellas un poco, pues ver cuál es su visión del mundo, cuál es su construcción del sentido, cómo responden a problemas que nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana. Y esto no tiene tanto que ver con hacer esta especie como de análisis de ejercicios de autoayuda a partir del cine, ni muchísimo menos, sino simplemente proponer o entender que ciertos directores o ciertas películas están ofreciendo respuestas concretas o por lo menos están ofreciendo hipótesis muy estimulantes sobre problemas universales que al final tienen que ver con nuestra situación en el mundo, las cuestiones éticas universales, las cuestiones referidas con el yo, con las experiencias del yo. Entonces, lo que quiero un poco proponer es que la respuesta a este tipo de preguntas no está en los personajes y no está en la trama de la película, sino en la escritura, es decir, cómo está contada, cómo está mostrada, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, este primer, digamos, objetivo podría resultar un poco narcisista y un poco limitado si no tuviéramos en cuenta que las películas, las series, los videojuegos, en tanto textos que proponen significaciones,
en realidad están constituyendo sociedades también, y están construyendo individuos, y están construyendo subjetividades y colectividades. Entonces, evidentemente, a partir de ahí podemos empezar a leer también, gracias a las herramientas del análisis fílmico, cómo son estas sociedades y estos arquetipos, si están generando exclusión, si están justificando la violencia, si están banalizando elementos de extrema importancia como la convivencia, como la libertad, como los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos plantearnos por cómo las películas, las series, en un momento dado se interponen, o mejor dicho, se proponen como interlocutores dentro de unas sociedades de gran complejidad, y ver qué tipo de valores se están proponiendo, qué tipo de respuestas se están proponiendo, no desde una perspectiva necesariamente estrictamente moral, porque precisamente los grandes textos, esto es una apuesta personal que no tienen por qué compartir, pero yo me atrevería a decir que los grandes textos siempre dejan un buen margen de significación ambiguo para que uno pueda dialogar con ellos, preguntarse cosas, interactuar, sentirse problematizado, sentirse violentado, y poder, digamos, establecer ahí un buen diálogo. Y bueno, pues a partir de ahí proponer un poco también cómo es el consumo audiovisual de nuestros alumnos, ver qué están viendo, qué tipo de cosas están ocurriendo con las cosas que ven, que les apasionan, ser interlocutores con ellos y hacia ellos sobre las ideas que están recibiendo, por ejemplo, de la química en Breaking Bad, por ejemplo, pues de los arquetipos de género en las películas infantiles o en las series adolescentes, o en fin, todo este tipo de cuestiones que yo creo que son de una aplicación social inmediata, y en las cuales el análisis fílmico pone su pequeño granito de arena, porque precisamente lo que intentamos hacer es ayudarnos y ayudarles a leer mejor las películas y a tener un poco más de espíritu crítico ante lo que se recibe, y lógicamente a partir de ahí, en el mejor de los casos, poder generar una pequeña ampliación del campo de batalla estético, sobre todo para enriquecerles. El análisis fílmico te ayuda a mirar mejor, eso te ayuda a ver mejor, evidentemente, sube tu listón como espectador y amplía un poquito, si tú se lo permites, los márgenes del placer estético, que en ciertos contextos radicalmente feos pues siempre es de agradecer. Claro, ¿cuáles son los límites del análisis? Esto es una pregunta que mis alumnos y alumnas me formulan insistentemente todos los años, y que me encanta que me la formulen, porque eso significa que están entendiendo de qué va la peli. Cuando me preguntan hasta qué punto lo que yo comento en clase o lo que ellos me proponen en sus análisis realmente es verdad, es decir, esto está en la película, el director quería decir esto, es lo que suelen decir, pero esto lo quería decir Hitchcock, o esto lo quería decir John Ford, o esto lo quería decir Kubrick. Bueno, lo primero que hay que entender es que efectivamente el análisis fílmico tiene sus límites. El límite principal es la película. Aquí dejamos fuera todo lo que tenga que ver con la intencionalidad del autor, si el autor quería decir esto, lo otro, lo de más allá, sobre todo porque partimos de la base de que el cine es un arte colaborativo, es un arte global. Evidentemente hay grandes figuras pues como Hitchcock, como Bergman, como Kubrick, como Ford, pero esas figuras a su vez trabajan con actores, trabajan con otros seres humanos, trabajan con directores de fotografía, y al final siempre hay un trabajo plural en el que por lo tanto tiene muy poco sentido, y además no permite llegar muy lejos, plantearse si es una decisión o no autoral o de los estudios o, en fin, de un ser humano determinado. Lo que nos interesa es el texto en sí, la película en sí. Entonces, el límite de cualquier análisis siempre está dentro del texto. Eso está ahí, lo vemos, la cámara está situada ahí, la música que suena es esa, el movimiento de cámara es ese, la planificación de montaje es esa. Sí lo podemos demostrar con la película en la mano, entonces podemos levantar posteriormente, a partir del análisis, una interpretación. Pero claro, siempre es una interpretación que tiene que ir conectada con el texto. Evidentemente, somos también muy conscientes de que a partir de cierta deriva de los estudios culturales y del postestructuralismo en los años 80, 90, hubo una gran nómina de análisis, sobre todo en la esfera anglosajona, que directamente se pasaban de frenada, hablando mal y pronto, y proponían interpretaciones un tanto dubitativas, o un tanto quizá aprovechadas o marcadas por la propia mirada del analista, incluso por encima del propio texto, ¿no? Entonces, bueno, eso es un riesgo que corremos, y es un peligro profesional que yo no tengo ningún problema en poner. De hecho, creo que es muy sano ponerlo delante de la mesa a los alumnos, y
al final proponer que el análisis es un diálogo entre el texto y el analista, pero que evidentemente donde está la verdad, donde está la respuesta, o por lo menos el criterio que nosotros intentamos aplicar para generar un análisis vivo pero riguroso, tiene que estar dentro de la propia película y no fuera, no en lo que opina el público, no en lo que opinaron los críticos del momento, no en lo que dijo el director, sino en lo que está situado dentro de la película. Bueno, y llegados a este punto, y sin querer alargar más la cuestión, aunque evidentemente imagino que, como pueden bien suponer, esto es un trabajo, es una disciplina fascinante que tiene muchísimas variables y que es, bueno, pues da mucho de sí, no quería terminar sin hacer al menos una breve recomendación, un par de breves recomendaciones sobre lecturas, aunque por supuesto estaré más que encantado en el foro de la asignatura de poder responder a dudas concretas o intereses concretos que puedan tener sobre un tipo concreto de análisis o un tipo concreto de metodología analítica, para, digamos, para aterrizar, ¿no? Para poner bien el pie en el suelo. Dos recomendaciones, una que tiene que ver con la esfera un poco más continental, más francesa del análisis fílmico, y otra un poco más vinculada con la escuela semiótica española, que es una escuela muy relevante y en la cual yo particularmente creo que hemos tenido grandes resultados. Fíjense, Jacques Monod, que es una de las grandes figuras no solamente del análisis fílmico, sino de la teoría de la imagen en general, sacó dos libros en la editorial Paidós, que son como dos grandes clásicos y que son de una lectura muy recomendable porque son libros amenos, son libros rigurosos, pero en un nivel introductorio, pero sin caer tampoco en la banalización de la disciplina, muy amplios, muy bien hilados. Uno es Análisis del film, que es el que tienen ahí puesto, el otro sería Estética del cine, lo trabaja con distintos colaboradores. Análisis del film está muy bien porque en realidad lo que hace es toda esta pequeña introducción que yo he intentado proponerles, contarla con tiempo, con tranquilidad, con ejemplos, como Dios manda y como se puede hacer en un libro de 400 páginas, pero con una lectura, ya digo, muy agradable, dando mucha bibliografía, y además es un texto que ha mantenido muy bien el paso del tiempo. Y luego, dentro, ya digo, Ramón Carmona, el famoso Cómo se comenta un texto fílmico en cátedra, es uno de los manuales clásicos de análisis fílmico editados en español, concretamente vinculado principalmente, aunque no solo, a la esfera semiótica o a los procesos semióticos de significación. Esto es muy útil, sobre todo para empezar a trabajar desde lo más básico, desde los procesos básicos de puesta en escena, de gestión del relato, del tiempo fílmico, el espacio fílmico, y va poco a poco desplegando de manera muy interesante, yo creo que también muy rigurosa, una serie como de pasitos que se pueden ir aprendiendo poco a poco para ir generando mejores análisis. Ahora bien, supongo que como tantas otras disciplinas, la mejor manera, sin duda alguna, de aprender a analizar es escuchando y viendo cómo analiza gente que ya sabe, y leyendo análisis aplicado, evidentemente, buscando análisis concreto de películas que para uno hayan sido importantes y poniendo un poco en duda y entablando un diálogo con análisis ya relacionados. Entonces, en ese sentido, bueno, si alguien, lo mismo digo, en los foros, si alguien quiere proponer, tiene algún director que le interese especialmente o quiere meterse en algún género concreto y necesita algún tipo de recomendación bibliográfica, o yo o mi compañera Shaila, que también está en los mandos de la nave en este bloque, estaremos más que encantados de poder ir sugiriéndoles algún tipo de lectura un poco más corta, artículos de investigación, o si necesitan algún texto un poco más largo. Bueno, yo creo que dentro de lo poco que podemos hablar de esto, porque esto evidentemente sería una asignatura entera, como bien se pueden imaginar, creo que más o menos las líneas básicas del territorio están trazadas. Les invito a que se den una vuelta por el canal de YouTube que les recomiendo, que vean aquello que les interesa, que formulen dudas, bueno, que se planteen cosas, y ojalá, espero que haya sido de interés esta pequeña aproximación a nuestra disciplina, y espero que estemos en contacto en el foro.